Mi nombre es Álvaro Serrano, tengo 73 años y vivo en Cuenca, una ciudad tranquila y llena de historia en el corazón de España. Durante toda mi vida trabajé como carpintero, fabricando desde muebles robustos para las casas del barrio hasta elegantes portones de madera tallada. Hoy vivo de mi pensión en teoría en paz, aunque esa paz tardó en regresar tras lo que me ocurrió. Cuando uno cree conocer a una persona como la palma de su mano y descubre que no sabía nada, la tierra tiembla bajo los pies. Eso me sucedió después de más de 40 años casado con la misma mujer. Nunca pensé que contaría esta historia, pero quizás sirva de advertencia a quien me escuche. Uno dedica su vida a construir, confiar y amar. Y a veces un solo detalle lo desbarata todo. En mi caso fue un viaje cancelado a última hora. Si lo hubiera hecho hoy, seguiría viviendo en la mentira. Pero el destino, o Dios, quiso que abriera los ojos. Era abril de 2019. Yo tenía 68 años. Isabel y yo llevábamos casados 4 décadas. Criamos 2 hijos y construimos nuestra casa en un terreno que me dejó mi padre. Ese mes debía viajar a Valencia para visitar a mi hermano Ramón enfermo. Ella no iba a acompañarme porque, según dijo, tenía compromisos con la parroquia. Nada raro. Incluso comentó que aprovecharía mi ausencia para hacer limpieza y donar ropa vieja, como tantas veces. Yo viajaba solo. Ella se quedaba. Nunca sospeché nada. El viaje estaba programado para un miércoles. Me quedaría una semana fuera. El martes por la noche preparé la maleta y las medicinas. Isabel, como siempre, me preparó una tarta de almendra para Ramón, su favorita. Pero de madrugada recibí una llamada. Ramón había ingresado en el hospital y no podría recibir visitas por las restricciones. Me preocupé, claro, pero no tenía sentido viajar. Entonces, se me ocurrió una idea: no decirle a Isabel que el viaje se había cancelado. Fingiría irme igual y volvería esa misma noche con flores y un vino tinto. Prepararía una cena romántica. Creí que así podría devolverle algo de calidez a nuestro matrimonio que llevaba tiempo apagado por la rutina. Pensé que sería bonito. ¡Qué ingenuidad la mía a mis 68 años! Lo que no sabía era que esa decisión marcaría un antes y un después en mi vida. Y no para bien. Nadie imagina que la traición pueda esconderse en el lugar que llamas hogar. A veces uno pasa toda una vida al lado de alguien creyendo que lo sabe todo. Pero hay verdades que solo Dios conoce. Si esta historia te está gustando, deja un me gusta para alegrar el corazón de este abuelo de 73 años. Suscríbete al canal para no perderte mis próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España me estás escuchando. ¿Y qué hora es allí ahora? Nací en Cuenca en 1952, cuando esta ciudad aún conservaba su alma rural y sus calles olían a pan recién hecho cada mañana. Mi padre, don Mateo Serrano, tenía un pequeño huerto donde cultivaba patatas, cebollas y tomates. Éramos 5 hermanos, yo Álvaro, que soy el segundo. Después venían Carmen, Elisa, y los mellizos Tomás y Nuria. Nuestra casa era modesta, de piedra y teja, con una chimenea que en invierno no se apagaba nunca porque el frío de la serranía es duro, de esos que te calan hasta los huesos. Recuerdo cómo las heladas teñían de blanco las huertas al amanecer. Salíamos con los pies entumecidos a ayudar en el campo con las manos rojas del frío. La vida no era sencilla, pero era buena. Mi madre, doña Isabel, cocinaba los mejores guisos manchegos que he probado jamás, puchero, migas y unas torrijas de Semana Santa que hacían suspirar a todo el vecindario. Cuando sobraban unas monedas, hacía panecillos dulces con miel que devorábamos junto a un vaso de leche recién ordeñada. Fui a la escuela rural del pueblo a 3 kilómetros de casa. Cada mañana caminábamos con mis hermanos. Cuando llovía nos envolvíamos con capas hechas de sacos que mi madre adaptaba con hilo grueso. Llegábamos empapados pero felices. En los inviernos más crudos los maestros entendían: si no podíamos ir, sabían que también debíamos trabajar en la tierra. Tenía 9 años, era 1961, cuando descubrí mi vocación. Mi padre me llevó al taller de don Arturo, un herrero gallego que se había asentado en Cuenca tras la posguerra.
Necesitábamos reparar un arado y me quedé fascinado al ver cómo aquel hombre golpeaba el hierro al rojo vivo con chispas volando y el yunque resonando como un tambor. Miré a mi padre y le dije, «Papá, un día seré como él». Él sonrió y respondió, «Si eso quieres tendrás que trabajar duro, Álvaro». Y lo hice. Cuando cumplí 14 años en 1966, empecé como aprendiz de don Arturo. Al principio limpiaba el taller, alimentaba la fragua y ordenaba herramientas. Poco a poco me enseñó su oficio. No tenía hijos varones y me acogió como a uno. Decía, el hierro Álvaro tiene carácter. Hay que saber cuándo hablarle. En las fiestas patronales me invitaba a su casa. Su esposa, doña Mercedes, preparaba cocido chorizo casero y pan recién horneado. Me sentía parte de su familia. Y sin saberlo allí, comenzó la historia que marcaría toda mi vida. En 1970, cuando tenía 18 años, una gran crecida del río Júcar sacudió nuestra tranquila cuenca. Fue una de las peores inundaciones que recuerdo. El agua arrasó campos y talleres enteros. Nuestra casa, situada en una zona alta, se salvó, pero la herrería de don Arturo quedó completamente inundada. Pasé casi 2 semanas ayudándole a rescatar lo que se podía. Muchas herramientas se oxidaron y la fragua tuvo que ser reconstruida desde cero. Fue una época dura, pero también el momento en que don Arturo me dijo, «Álvaro, ya no eres aprendiz, eres mi socio». Aquellas palabras me marcaron para siempre. Con apenas 19 años, ya había aprendido casi todo lo que él podía enseñarme. Empecé a fabricar mis propias piezas bisagras decoradas, cuchillos, herramientas agrícolas. Los vecinos venían directamente a buscarme. «Quiero que el chico serrano lo haga», decían. Don Arturo se sentía orgulloso, no celoso. «Así debe ser», repetía siempre. En esa época el cultivo de viñedos empezó a crecer en la comarca, y muchos agricultores necesitaban herramientas específicas. Juntos, adaptábamos y diseñábamos piezas a medida. A veces, llegaban con un simple boceto hecho a lápiz, y nosotros lo convertíamos en algo real y útil. La vida no era solo trabajo. Los fines de semana nos reuníamos en el casino del pueblo para jugar dominó, tomar café o ir a los bailes de la parroquia. Nunca fui el más fiestero, siempre más bien reservado, pero me gustaba reír y conversar con mis amigos. Era otro tiempo sin televisión ni móviles. La diversión era sencilla pero auténtica. En 1971, con 20 años, llegó mi primer gran golpe. Don Arturo sufrió un derrame cerebral en plena jornada. Yo estaba a su lado cuando ocurrió. Soltó el martillo, se llevó la mano al pecho y cayó. Corrí a pedir ayuda, pero cuando el médico llegó ya era tarde. Perdí a mi maestro y a un segundo padre. Tras el entierro, doña Mercedes me llamó. «Álvaro, Arturo quería que la herrería quedara contigo». Me ofreció venderme su parte a plazos. Era una gran responsabilidad para un joven de 20 años, pero no podía dejar morir su legado. Me convertí en dueño de la única herrería de Cuenca. Mi padre, don Mateo, me apoyó sin dudar. Ya veía que mi camino no estaba en el campo como el de mis hermanos Tomás y Nuria, que siguieron con la huerta familiar. Yo era distinto, y él siempre decía, «Cada uno debe seguir su corazón, hijo mío, y el tuyo late como el fuego de la fragua». En 1973, con 22 años, conocí a Isabel. Había llegado de Toledo para trabajar como maestra en la escuela del pueblo. Entonces Cuenca crecía y con ella mi vida también empezó a cambiar. Isabel llegó a Cuenca para dar clases en la escuela primaria del pueblo. Era una joven hermosa de cabello oscuro y largo, con unos ojos castaños que brillaban como el río al amanecer y una voz suave que me cautivó desde el primer instante. Aún recuerdo aquel día con claridad. Entró en mi herrería con una pequeña campana de bronce que utilizaban en la escuela para llamar a los alumnos. Se había rajado y quería saber si tenía arreglo. «¿Es usted el herrero?», preguntó con una leve sonrisa, sorprendida al verme tan joven. «Sí soy yo», le respondí. «Y no me llames de usted, que todavía no soy tan viejo». Soltó una risa que me encendió el pecho como la fragua. Reparé la campana con todo el cuidado del mundo
y cuando volvió a recogerla, la invité a tomar un café en la cafetería de Don Jaime, en la esquina de la plaza. Era el lugar de encuentro de todos. Servían el mejor café con leche de la zona acompañado de pan tierno, rosquillas y mermelada de naranja casera. Aceptó y esa fue la primera de muchas conversaciones. Isabel no era como las chicas del pueblo. Había estudiado en Toledo, hablaba de libros de historia y de ciudades que yo solo conocía por nombre, pero jamás me hizo sentir inferior. Al contrario, se interesaba por mi oficio, preguntaba cómo elaboraba cada pieza. Escuchaba con atención cuando le hablaba de don Arturo y de cómo aprendí junto a él. Empezamos a salir en abril de 1973. Al principio sus padres que vivían en Toledo no veían con buenos ojos que su hija saliera con un herrero. Pero Isabel era decidida. Tendrán que aceptarlo, Álvaro, porque te he elegido a ti. Con el tiempo, cuando me conocieron, acabaron aceptándome. Vieron que aunque no tuviera estudios universitarios, era trabajador y honesto. Nuestro noviazgo duró 2 años llenos de paseos por la plaza bailes en la parroquia y fiestas patronales con vino y música. En 1975, con 23 años, le pedí matrimonio. Compré un anillo sencillo, lo mejor que pude permitirme, y la llevé al parque de San Julián. Era otoño. Las hojas amarillas caían despacio y el aire olía a tierra húmeda. Me arrodillé junto a la fuente y le pregunté si quería casarse conmigo. Lloró, me abrazó y dijo que sí. Nos casamos en enero de 1976 en la parroquia de San Miguel, con una ceremonia sencilla y alegre. Celebramos en el salón comunitario con cocido, embutidos, vino y música en directo. Bailamos hasta que amaneció. La luna de miel fue en Madrid apenas 3 días. Yo no podía dejar la herrería cerrada mucho tiempo. Luego alquilamos una casita pequeña cerca del taller. No era gran cosa, pero era nuestro hogar. Isabel siguió enseñando y yo trabajando con más fuerza que nunca. Cuenca crecía. Cada año llegaban más máquinas agrícolas que necesitaban mantenimiento, más familias construían casas que requerían portones, rejas y herrajes. El trabajo en la herrería no paraba, gracias a Dios. En 1978, cuando tenía 26 años, Isabel y yo compramos nuestro primer terreno. Estaba en las afueras de Cuenca, hoy es pleno centro, pero entonces era casi campo abierto. Construimos poco a poco primero un galpón que serviría como taller, después la casa. Cada ladrillo lo cargué con mis propias manos tras un día entero de fragua. Isabel también trabajó a mi lado, pintando, organizando, dándole vida a ese lugar que se convirtió en nuestro hogar. Fue una etapa de cansancio, pero también de unión y esperanza. Teníamos un sueño compartido, una vida estable, hijos, amor y trabajo digno. Cada noche después de cenar, nos sentábamos en el porche a tomar café mientras mirábamos las estrellas y hablábamos del futuro. Isabel me contaba anécdotas de sus alumnos. Yo le hablaba de encargos nuevos y de cómo quería hacer crecer el taller. En 1979, a los 27 años, llegó la oportunidad. Un fabricante de implementos agrícolas de Albacete me propuso producir piezas en gran volumen. Era un paso enorme, significaba contratar ayudantes y comprar nuevas herramientas. Isabel, con su cabeza práctica, se sentó conmigo a hacer cuentas. «Si es lo que quieres, Álvaro, te apoyo», me dijo. Y así de herrero de pueblo me convertí en pequeño empresario. Contraté a 2 jóvenes del barrio que querían aprender el oficio, amplié el galpón e invertí en maquinaria. El trabajo se duplicó. Y el cansancio también. Isabel bromeaba: «Estoy celosa de tu fragua, Álvaro. Pasas más tiempo con ella que conmigo». En 1980, con 28 años, recibimos la noticia que más ilusión nos hacía. Isabel estaba embarazada. Llevábamos tiempo intentándolo, y cuando el médico lo confirmó fue una fiesta. Isabel siguió dando clases hasta el 6º mes, y después cogió la baja. Yo construí con mis manos la cuna de madera de roble, con detalles en hierro forjado. Isabel tejió la ropita y preparó la habitación. Nuestro primer hijo, Leonardo, nació en mayo de 1981, cuando yo tenía 29 años, fuerte, sano, con las mejillas rosadas como las manzanas de nuestro huerto.
Recuerdo su primer llanto, el temblor de mis manos al sostenerlo. «Cuídalo bien», dijo Isabel desde la cama del hospital de Toledo donde nació, porque en Cuenca aún no había maternidad. La vida cambió por completo. Isabel dejó de trabajar un tiempo para cuidarlo y yo redoblé esfuerzos en la herrería. Llegaba agotado, pero siempre tenía energía para bañarlo, jugar y contarle cuentos. Isabel decía que era un padre consentidor. Y lo era. 3 años después, en 1984, cuando tenía 32 años, llegó nuestra segunda gran alegría. Isabel volvió a quedarse embarazada. Esta vez ya sabíamos a qué nos enfrentábamos. Leonardo, con apenas 3 años, no entendía del todo lo que significaba tener un hermanito, pero fuimos preparándolo con paciencia. «Vas a ser el hermano mayor, tendrás que cuidarla y enseñarle muchas cosas», le decía Isabel. Él sacaba pecho orgulloso como si le hubiéramos entregado una gran misión. En enero de 1984 nació nuestra hija Camila. Si Leonardo era mi viva imagen, Camila era el retrato de su madre. Los mismos ojos castaños, la sonrisa dulce, el mismo carácter tranquilo. Nuestra casa, que antes parecía grande, empezó a llenarse de juguetes, risas y pequeños desastres felices. La década de los 80 trajo estabilidad. El taller prosperaba y tenía encargos de toda la comarca. A veces llegaban pedidos incluso desde Madrid, buscando piezas que solo yo sabía forjar de la manera tradicional. Isabel volvió a trabajar cuando Camila cumplió 2 años. Encontramos a doña Lupita, una vecina de confianza que cuidaba de los niños. Era una vida sencilla pero plena. Los 90 llegaron con muchos cambios en el país, pero en Cuenca la vida seguía tranquila. En 1990, con 38 años, la herrería ya era un negocio consolidado. Tenía 5 empleados formados por mí, y habíamos comenzado a fabricar portones decorativos que vendíamos incluso en otras provincias. Leonardo, con 10 años, se quedaba conmigo en el taller después de clase, curioso y habilidoso, igual que yo con don Arturo. Camila, con 6, era más un reflejo de Isabel, siempre con un cuaderno en las manos, aprendiendo rápido, sorprendiendo a sus maestros. Isabel fue promovida a directora de la escuela municipal en 1992, cuando yo tenía 40 años. Me sentí profundamente orgulloso de ella, de nosotros, y de lo que habíamos construido. Nuestra casa ya estaba terminada. Teníamos un jardín cuidado por Isabel, y un huerto en la parte trasera con naranjos limoneros, y una parra con la que hacíamos vino casero. No era lujo, pero era hogar. Los domingos eran sagrados, venían mis hermanos con sus familias, asábamos carne en el fogón que construí especialmente, y las mujeres preparaban tortillas, ensaladas y guacamole. Los niños jugaban mientras nosotros tomábamos café y contábamos historias de siempre. En 1995, con 43 años, sufrimos un golpe inesperado. Una gran inundación afectó toda la región. El río Júcar se desbordó como nunca y anegó parte del pueblo. Nuestra casa resistió, pero la herrería situada más abajo quedó completamente inundada. Perdimos máquinas, materiales y encargos. Fue duro, pero la comunidad se unió. Vecinos, empleados y amigos ayudaron a limpiar y levantar el taller. Isabel organizó colectas, consiguió donaciones, y se multiplicó entre la escuela y el taller. Nuestros hijos también ayudaron. Aquella tragedia paradójicamente reforzó nuestros lazos como familia y como comunidad. Leonardo, con 15 años, trabajaba a mi lado como un hombre hecho y derecho. Camila, con 11, ayudaba a su madre con las listas de donaciones y cualquier tarea que hiciera falta. Aquella inundación, aunque dura, nos unió como familia. En 1996, logramos no solo recuperar lo perdido, sino mejorar. Reconstruí la herrería en una zona más alta. Ampliamos el taller y compramos maquinaria moderna. El negocio creció tanto que contraté a 2 empleados más. Ya no estaba tanto tiempo en la fragua. Me había convertido en administrador, aunque nunca dejé de usar el martillo para los trabajos más delicados. Los años pasaron y los hijos crecieron. Leonardo terminó el bachillerato en 1998, cuando tenía 46 años. Y un día me dijo: «Papá, quiero estudiar ingeniería mecánica». Fue uno de los mayores orgullos de mi vida. Mi padre apenas pudo darme educación básica,
y yo tenía la oportunidad de enviar a mi hijo a la universidad en Madrid. Camila seguía en secundaria con inclinación por la literatura y la historia igual que Isabel. A comienzos del año 2000, con 48 años, nuestra vida parecía perfecta. Isabel y yo celebramos 25 años de matrimonio con una bonita fiesta para renovar votos. Ella llevaba un vestido azul claro que resaltaba sus ojos. Estaban nuestros hijos, nuestros hermanos, amigos de toda la vida. Y yo mirando alrededor pensé, lo conseguimos. En 2002, cuando tenía 50 años, Leonardo se graduó. Le ofrecieron trabajos en grandes empresas en la capital, pero eligió volver a Cuenca. Papá, quiero modernizar el taller. Lo que aprendí puede ayudarnos a crecer. Y así fue, combinamos su conocimiento técnico con mi experiencia práctica y dimos un nuevo impulso a la empresa. Camila, por su parte, siguió otro camino. En 2003, con 19 años, ingresó en la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia. Viajaba cada día en autobús para no dejar el hogar. Prefiero la tranquilidad de Cuenca al ajetreo de la ciudad, decía Isabel orgullosa. Por las noches, madre e hija revisaban textos y comentaban lecturas. Verlas juntas tan parecidas era un regalo. Nuestra rutina era sencilla. Yo salía temprano a la herrería, ahora llamada Metalúrgica Serrano. Isabel iba a la escuela Leonardo al taller y Camila a la universidad. Por las noches cenábamos juntos y compartíamos el día. Los fines de semana íbamos a pescar al estanque de don Roberto, un vecino con una finca preciosa. A veces viajábamos a Valencia para ver una película o cenar fuera. En 2006, cuando tenía 54 años, Camila se graduó y empezó a dar clases de lengua y literatura en la misma escuela donde Isabel era directora. Ver a mi hija seguir los pasos de su madre con la misma pasión y cariño por sus alumnos fue otro orgullo que guardo en el corazón. Isabel, con 53 años, ya hablaba de jubilarse en los próximos años, y la idea era que Camila pudiera con el tiempo asumir la dirección de la escuela. Ese mismo año, Leonardo, con 26 años, conoció a Marina, una joven de Valencia que había llegado a trabajar en un banco de Cuenca. Empezaron a salir y pronto vimos que aquello era serio. Leonardo la llevaba cada domingo a las comidas familiares, y Marina se integró enseguida. Aprendió a preparar los platos típicos que a él le gustaban, se llevaba muy bien con Isabel y con Camila, y siempre tenía una sonrisa tranquila que contagiaba a todos. En 2008 se casaron en el salón comunitario, igual que Isabel y yo décadas atrás. En 2010, cuando tenía 58 años, me convertí en abuelo por primera vez. Marina dio a luz a Laura, una niña preciosa, igualita a Leonardo de pequeño. Un año después nació Gabriel. Eran la alegría de la casa. Isabel se derretía con los nietos, les concedía todos los caprichos. Yo solía bromear. «Estás malcriando a los niños, mujer». Pero en el fondo era igual. Construí una casita de muñecas de madera y hierro para Laura, y un caballito de balancín para Gabriel. La vejez llegaba suavemente con estas pequeñas dichas. Camila también encontró pareja. En 2012, cuando tenía 60 años, empezó a salir con Ricardo, un profesor de matemáticas llegado de Toledo, para trabajar en la escuela local. Al principio me pareció demasiado reservado, muy distinto de nuestro carácter abierto, pero con el tiempo vi que era un hombre noble y que quería de verdad a mi hija. Se casaron en 2014 en una ceremonia íntima pero muy emotiva. Isabel se jubiló en 2015 cuando yo tenía 63 años. Después de más de 4 décadas dedicadas a la educación, sus compañeros y antiguos alumnos organizaron una fiesta sorpresa. Ver a tantos exalumnos, algunos ya con hijos que también habían sido sus estudiantes, fue profundamente emocionante. Yo no podía estar más orgulloso de ella. Mientras tanto, yo ya había pasado la mayor parte de la gestión de la Metalúrgica Serrano a Leonardo, aunque seguía yendo casi cada día. «No puedo quedarme quieto», decía entre risas. Me gustaba hablar con los clientes antiguos, aconsejar a los jóvenes, ver cómo aquel pequeño taller se había convertido en un negocio que daba trabajo a casi 20 personas. Nuestros días eran más tranquilos. Isabel cuidaba del jardín, leía y disfrutaba de los nietos por las tardes. Yo tenía más tiempo para pescar, para jugar a las cartas con los amigos en el club de veteranos y para viajar.
Visitamos Granada, Bilbao, Sevilla y hasta Galicia en excursiones organizadas. Era una etapa de cosechar lo sembrado durante toda una vida. Los años siguieron serenos hasta 2018, cuando tenía 66 años. Fue entonces cuando empecé a notar cambios sutiles en Isabel. Cosas pequeñas, imperceptibles al principio, pero que pronto se volverían imposibles de ignorar. Isabel, con 67 años, empezó a comportarse de formas sutilmente distintas. Al principio, no le di importancia. Siempre había sido una mujer hogareña, pero ahora salía más los martes al grupo de costura con sus amigas los jueves, a hacer voluntariado en la iglesia y los sábados al club de lectura. Todo sonaba lógico y hasta me alegraba que tuviera sus propias actividades tras jubilarse. ¿Está bien que tengas tus cosas?, Isabel le decía. Después de tantos años trabajando, mereces disfrutar. Ella sonreía, me besaba en la frente y respondía: es bueno tener en qué ocupar la mente, Álvaro. Uno no puede quedarse quieto esperando que pase el tiempo. Pero poco a poco empezaron a aparecer cosas que no cuadraban. Un sábado comentó que iba al club de lectura. Al día siguiente hablé con doña Consuelo, nuestra vecina, que también asistía al grupo. Me miró confundida. Pero si no hubo reunión ayer, don Álvaro. Se canceló, doña Isabel estaba enferma. Cuando le pregunté a Isabel, cambió de tema. Dijo que yo debía haber entendido mal la fecha. Otro día llegó con un vestido nuevo elegante, distinto a lo que solía usar. Cuando la elogié, se puso incómoda. Ah, las chicas de la iglesia me convencieron. Estaba en oferta, dijo rápidamente, guardando la prenda en el fondo del armario. También comenzó a cuidar más su aspecto, teñía su cabello. Con más frecuencia iba más a la peluquería, compraba cremas nuevas. Es que ahora tengo tiempo para cuidarme mejor, justificaba. A finales de 2018, noté un cambio más inquietante. Isabel llevaba su teléfono móvil siempre consigo. Antes lo dejaba olvidado en cualquier rincón y a veces ni contestaba. Ahora no se separaba de él ni siquiera para ducharse. Una madrugada desperté y no estaba en la cama. La encontré en la cocina a oscuras mandando mensajes. Al verme dio un respingo. Ay, Álvaro, qué susto. Es Camila, tiene insomnio y estamos conversando. Al día siguiente pregunté casualmente a Camila si había dormido bien. Como una piedra, papá. ¿Por qué? No quise contarle nada. No quería parecer un viejo desconfiado. Pero las pequeñas incongruencias comenzaron a acumularse. En enero de 2019, cuando tenía 68 años, Isabel anunció que empezaría un curso de informática en Valencia. No quiero quedarme atrás con la tecnología, dijo. El curso sería martes y jueves por la tarde. Me pareció razonable e incluso me ofrecía llevarla a la estación. Unas semanas después recibí una llamada de Joaquín, un viejo amigo que vive en Valencia. Me propuso tomar un café cuando la acompañara. Le expliqué que Isabel estaba en un curso de informática para mayores. Me miró sorprendido. ¿Qué curso? Mi mujer ha hecho todos los programas para jubilados aquí y no hay ninguno de informática. Aquello empezó a martillear en mi cabeza como un eco que no podía silenciar. Algo no encajaba. Cuando Isabel volvió a casa aquella tarde, le pregunté con calma detalles sobre el supuesto curso de informática, dónde era exactamente, quiénes asistían, qué estaban aprendiendo. Contestó sin titubear, pero su mirada tenía algo distinto, algo que me inquietó profundamente. Esa misma noche, mientras ella dormía, abrí su bolso buscando algún cuaderno, apuntes o folletos. No encontré nada, ni notas, ni materiales, ni rastro de ningún curso. La semana siguiente fingí un fuerte dolor de espalda y le dije que no podría llevarla a la estación. No hay problema, respondió enseguida. Tomo el autobús aquí en la esquina. Cuando salió, tomé una decisión que jamás imaginé que tomaría: seguirla. Le pedí a Marcos, uno de mis empleados de confianza de la metalúrgica, que me acompañara en coche. Manteníamos la distancia mientras la veíamos subir al autobús rumbo a Valencia. Al llegar, en lugar de dirigirse a una escuela o centro comunitario, Isabel entró en un café en el centro. Desde el coche, a prudente distancia, la vi sentarse sola unos minutos. Luego apareció un hombre elegante de unos 65 años, cabello canoso bien cortado, traje impecable.
Se saludaron con un beso en la mejilla y comenzaron a charlar. Nada abiertamente romántico, pero tampoco inocente para una tarde de clases. Pasaron casi 2 horas allí. ¿Quiere que vaya allá, don Álvaro?, me preguntó Marcos al notar mi tensión. No, vámonos, ya vi suficiente. Volvimos a Cuenca antes de que ella regresara. No había visto nada definitivo, pero ¿por qué mentir sobre un curso? Cuando Isabel volvió, actué como si nada hubiera pasado. Le pregunté por la clase y me repitió con naturalidad la misma historia detallada de siempre. Su mentira fluida me dejó aún más confundido. En las semanas siguientes estuve más atento. Noté que en los días de curso volvía con un brillo distinto en los ojos. A veces me traía pequeños regalos, una herramienta nueva, un dulce. Lo vi y me acordé de ti, decía sonriente. En marzo de 2019, Isabel me anunció algo nuevo. Voy a unirme a un grupo de turismo para jubilados. Organizan viajes cortos por la región. El primero será a Toledo el mes que viene. Nunca había mostrado interés por viajar sin mí. Cuando le pregunté si podía acompañarla, dijo que era solo para mujeres. El viaje duró 3 días. Hablamos por teléfono, me envió fotos turísticas. Pero al volver, llevaba un collar nuevo que no aparecía en ninguna imagen. Me lo regalaron las amigas del grupo, explicó rápidamente. En mayo de 2019, anunció otro viaje, esta vez a La Rioja, para un festival de vino. Esta vez decidí pedirle directamente el contacto de la organizadora. La sonrisa de Isabel se tensó por un segundo. Y ahí supe que algo definitivamente no cuadraba. Quería estar seguro de que todo estaba en orden. Isabel se mostró visiblemente incómoda cuando le pedí el contacto de la organizadora, pero finalmente me dio un nombre y un número. Llamé y una mujer muy amable me confirmó la existencia del grupo y del viaje. Más tarde descubriría que no era más que una amiga de Isabel, que había aceptado confirmar la historia si yo llamaba. Los viajes se volvieron frecuentes cada 2 o 3 meses. Cada vez que regresaba, Isabel parecía más distante, como si una parte de ella se hubiera quedado en otro sitio. Nuestra relación, siempre cercana pese a los años, comenzó a enfriarse. Hablábamos menos, salíamos poco, y hasta la intimidad se desvanecía lentamente. En septiembre de 2019, encontré por casualidad un extracto de su tarjeta de crédito. Había cargos en un hotel de Teruel en un fin de semana en que supuestamente debía estar en casa. La confronté. Isabel dijo que era un error de la operadora y que ya había pedido la corrección. No le creí del todo, pero acepté su explicación por cansancio. O quizás por miedo a enfrentar la verdad. A finales de año, Leonardo, nuestro hijo, percibió el cambio. «Papá, ¿todo bien entre vosotros?», me preguntó una tarde en la metalúrgica. ¿Mentí? Le dije que era solo el peso de la edad. No quería involucrar a nuestros hijos sin tener pruebas reales. Eran solo señales, comportamientos extraños, silencios nuevos. La Navidad de 2019 fue extraña. Estábamos todos reunidos con los hijos y nietos, pero la tensión se sentía en el aire. Isabel estaba allí pero ausente. Sonreía al móvil cada pocos minutos como si guardara un secreto. Camila y Leonardo se miraban entre sí con preocupación. Entré en 2020 con un nudo en el estómago. En febrero, cuando cumplimos 45 años de matrimonio, decidí sorprenderla a flores. Una reserva en un restaurante elegante de Valencia, una noche como las de antes. Isabel pareció emocionada. Por unas horas todo fue como en los viejos tiempos. Me tomó de la mano, me miró a los ojos y dijo: «Fueron 45 años maravillosos, Álvaro». El uso del pasado me atravesó el pecho como un cuchillo. En marzo de 2020 surgió el plan para visitar a mi hermano Andrés, que estaba enfermo en Madrid. Isabel, como últimamente se excusó, tenía compromisos en Cuenca. No insistí. La víspera del viaje, mi sobrino llamó a Andrés, había sido ingresado y lo mejor era posponer. Entonces nació mi idea: fingir el viaje y volver el mismo día. Parte de mí quería hacer un gesto romántico. La otra, la que cargaba meses de sospechas, necesitaba respuestas. Aquella decisión marcaría un antes y un después en mi vida y en mi matrimonio.
Poco imaginaba que la verdad sería mucho más dolorosa que cualquiera de mis sospechas. La mañana del 11 de marzo de 2020, un miércoles salí de casa con la maleta lista. Me despedí de Isabel con un beso rápido en la mejilla como se había vuelto costumbre en los últimos tiempos. «Cuida bien de Andrés, mándale un abrazo de mi parte», dijo con aparente preocupación por mi hermano. «Vuelvo el martes que viene», respondí sintiendo un nudo en la garganta por la mentira que acababa de pronunciar. En lugar de ir a la estación, conduje hasta la metalúrgica. Ya lo había hablado con Leonardo. Él sabía que no viajaría aunque no conocía el motivo real. «Quiero darle una sorpresa a tu madre, reavivar un poco la relación», le expliqué. Mi hijo, siempre comprensivo, no preguntó más. «¿Quieres que te ayude en algo, papá?» «No hace falta, hijo. Solo no digas a nadie que me has visto hoy». Pasé la mañana en el taller más para ocupar mi cabeza que por necesidad. A mediodía, almorcé un bocadillo en el bar de don Germán en la esquina de siempre. Después fui al supermercado, compré una botella de vino tinto que le gustaba a Isabel, ingredientes para cocinar un guiso casero que había aprendido hace poco, y un ramo de flores frescas en la floristería de doña María. A eso de las 3 de la tarde, estacioné el coche a una cuadra de casa para no hacer ruido. Con el corazón latiendo fuerte abrí el portón trasero con mi llave. Recuerdo el sol suave de marzo sobre la espalda, el olor a jazmín del jardín y el canto de los mirlos en los árboles vecinos. Detalles grabados en mi memoria de un instante que cambiaría mi vida. La casa estaba en silencio. Isabel llamé en voz baja. Ninguna respuesta. Su coche no estaba en el garaje. Era raro, los miércoles solía quedarse en casa viendo sus telenovelas antiguas. Dejé las bolsas en la cocina y fui a la habitación. Todo estaba ordenado. En el baño noté que faltaban algunas de sus cremas y maquillajes. Me senté en el sofá a esperar. Las horas se hicieron eternas. 4, 5, 6. El sol se escondió y ella no aparecía. Llamé a su móvil. Buzón de voz. Llamé a Camila. «Hija, ¿sabes dónde está tu madre? ¿Qué pensé que estabas de viaje?» Mamá no dijo nada de salir. Inventé una excusa. Llamé a sus amigas. Nadie sabía nada. Algunas sonaban incómodas, aunque entonces no quise verlo. A las 8 de la noche decidí ir a la comisaría. Cuenca es una ciudad tranquila, nos conocemos todos. El sargento Morales, viejo conocido, me escuchó con atención. «Calma, don Álvaro», dijo. «Doña Isabel es una mujer responsable. Seguro está bien». Pero en mi interior ya presentía que esa noche no sería como las demás. «No hay motivo suficiente para abrir una denuncia todavía, don Álvaro». «No han pasado ni 24 horas», me dijo el sargento Morales en la comisaría. Volví a casa con un peso en el pecho. La noche fue interminable. Me quedé sentado en el sillón del salón mirando fijamente la puerta esperando escuchar el ruido del coche de Isabel. Nada. Al amanecer seguía solo. Volví a llamar a su móvil apagado. Estaba a punto de regresar a la comisaría cuando recordé su chequera. Isabel siempre guardaba allí una agenda pequeña con teléfonos y compromisos. Fui al cajón donde solía tenerla. Estaba en su sitio. La abrí con manos temblorosas y comencé a hojear. En la página de esa semana encontré una anotación bajo el miércoles 14J. Nada más. Ningún lugar, ninguna hora. Ese misterioso J se repetía en fechas anteriores, siempre en días en que decía tener actividades fuera de casa. Entonces lo recordé el hombre del café en Valencia. ¿Sería él? J. En la contracubierta de la agenda había un número de teléfono escrito a lápiz. Lo marqué desde el teléfono fijo. Al tercer tono respondió una voz masculina grave. «Hola», me quedé en silencio incapaz de articular palabra. «¿Quién habla?», insistió. Colgué. El corazón me golpeaba tan fuerte que me zumbaban los oídos. Aquella voz confirmó mis peores sospechas. No podía quedarme sentado esperando. Llamé a Marcos, mi empleado de confianza, y le pedí que me llevara en coche hasta Valencia. Vamos a buscar en todos los hoteles de la ciudad. Pasamos toda la mañana recorriendo recepción tras recepción, mostrando una foto de Isabel. Algunos recepcionistas parecían reconocerla, pero negaban tenerla registrada. En el 10º hotel, un lugar discreto en la zona norte, ocurrió algo diferente.
La recepcionista, una joven nerviosa, vaciló al ver la foto. Se registró como Isabel Serrano, preguntó mirando la pantalla del ordenador. Sí, respondí con un nudo en el estómago. No tenemos a nadie con ese nombre, dijo finalmente, pero su mirada la traicionaba. Por favor, insistí. Es mi esposa, estoy preocupado. Dígame si sabe algo. La joven miró a los lados antes de susurrar. Llegó ayer con un señor. Se registró como Isabel López. Están en la habitación 214. López. Su apellido de soltera, el que no usaba desde hacía más de 40 años. ¿Está aquí ahora, no? Salieron temprano, pero dejaron la llave. Supongo que volverán. Agradecí a la chica y salí. ¿Está bien, don Álvaro?, preguntó Marcos al verme pálido. No. Pero necesito resolver esto. Vuelve tú. Si pasa algo te llamo. Me quedé solo frente al hotel. Crucé la calle y entré en un café desde donde podía vigilar la entrada. Pedí un café negro que se enfrió sin que yo lo tocara. El tiempo se estiraba a mediodía. 1 hora. 2. A las 15:30 la vi llegar. Y no venía sola. Vi el coche de Isabel estacionar frente al hotel. Mi corazón se detuvo un instante al verla bajar por el lado del pasajero sonriendo con una luz en el rostro que no le veía desde hacía años. Del lado del conductor, bajó el mismo hombre que había visto meses atrás en el café de Valencia, alto cabello canoso, ropa impecable. Rodeó su cintura con naturalidad, como alguien que lleva tiempo haciéndolo, y juntos entraron en el hotel. Me quedé paralizado sin saber si correr o enfrentar la verdad. Esperé casi 1 hora intentando reunir valor. Finalmente pagué el café frío que no había tocado y crucé la calle. La recepcionista me miró con comprensión. No necesité decir nada. Asintió confirmando que seguían en la habitación. Subí despacio las escaleras. Cada peldaño pesaba toneladas. Frente a la puerta 214, sentí que mi corazón golpeaba tan fuerte que cualquiera podría escucharlo. Levanté la mano para tocar, pero entonces escuché la risa de Isabel. Una risa que no había oído en años. «Javier, eres imposible», dijo entre carcajadas. Así que Javier era J. Respiré hondo y golpeé la puerta. Las voces se silenciaron de inmediato. Pasos. La puerta se abrió a medias y allí estaba ella, mi Isabel, con el cabello suelto y una blusa que nunca le había visto. Su cara pasó de sorpresa a pánico en segundos. «Álvaro», susurró. «¿Puedo entrar?», pregunté con voz más firme de lo que esperaba. Vaciló, miró atrás y abrió la puerta. Dentro Javier estaba junto a la ventana incómodo. Bien vestido, unos 70 años. «Así que esto es todo», dije mirando a ambos. «Los viajes, los cursos, mentiras». Isabel comenzó a llorar. «Álvaro, ¿puedo explicar?» «No hace falta», la interrumpí. Javier dio un paso adelante. «Señor Serrano, sé que esto es terrible, pero yo... Usted ni siquiera sabía que existía, ¿verdad?» Fue entonces cuando vi la mirada extraña que intercambiaron. No era solo culpa, había algo más. «¿Qué están ocultando?», pregunté. Isabel se sentó en la cama secándose las lágrimas. «Álvaro, este es Javier. Nos conocemos hace casi 3 años. Eso ya lo entendí», dije con amargura. «Quiero saber por qué me miran así». Javier respondió con voz baja. «Porque hasta hace unas semanas yo creía que Isabel era viuda». El mundo se detuvo. «¿Viuda?». La palabra retumbó en mi cabeza sin sentido. Isabel me miró avergonzada y desafiante. Y en ese instante comprendí que la traición era aún más profunda de lo que había imaginado. «Sí, Álvaro». Le dije a él y a todos aquí en Valencia que era viuda. Que mi marido, tú, había muerto hace 2 años. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. «¿Me mataste? ¿Cómo así me mataste?», pregunté incrédulo. Isabel suspiró profundamente. «Fue más fácil así. Conocí a Javier en un evento aquí en Valencia poco después de jubilarme. Conversamos, me invitó a un café. Y acepté. Me gustaba su compañía, pero sabía que no podía, que no debía. Pero lo hiciste igual», dije con la voz contenida.
Cuando la relación empezó a ser más seria no podía confesar que estaba casada, así que dije que era viuda. ¿Y cómo morí? Pregunté con la rabia helada reemplazando el shock inicial. Ataque cardíaco. Bajó los ojos. Dije que te había dado un infarto en la playa, que fue repentino, que tuve que aprender a seguir adelante. Javier, aún en estado de shock, intervino. Isabel, me contaste que fue en un viaje que murió en tus brazos. Todo mentira, admitió ella clavando sus ojos en mí. Álvaro, sé que suena horrible, pero necesitaba algo solo mío. Después de tantos años cuidando de todos los hijos los alumnos necesitaba respirar. Sentirme otra vez viva. ¿Y por qué no pediste el divorcio?, pregunté con la voz quebrada. Ella soltó una risa seca vacía. Divorcio en Cuenca, me habrían destrozado. Todos hablando a mis espaldas, juzgando. Los hijos, nuestra reputación, todo lo que construimos. No podía. Era más sencillo tener dos vidas. Se enderezó y dijo con frialdad: Aquí soy Isabel López, viuda respetable que ha encontrado un nuevo amor. En Cuenca soy la esposa dedicada de don Álvaro Serrano. No reconocía a la mujer frente a mí. ¿Dónde estaba la joven maestra con la que compartí décadas? Javier, pálido, parecía sincero. Señor Serrano, le juro que no sabía. Si hubiera sabido que usted estaba vivo, jamás me habría involucrado con ella. Le creí. Él también era una víctima. ¿Hace cuánto están juntos?, pregunté. 2 años y medio, respondió tras una pausa. Nos conocimos en un evento de jubilados en septiembre de 2017. Yo era profesor de historia. Las fechas cuadraban. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. ¿Y con qué frecuencia se veían? Al principio 1 o 2 veces al mes, dijo Javier. Luego más seguido. Isabel asintió. Cuando decía que iba de viaje con mis amigas, en realidad venía con él. Y sí, también nos veíamos aquí en Valencia. Mi corazón pesaba como plomo. No solo me había mentido, me había borrado de su vida. Asintió. Los martes y jueves, cuando decía que tenía el curso de informática, murmuró Isabel. Miré a mi alrededor. Había 2 maletas abiertas, ropa doblada en el armario entreabierto. Y este viaje que yo supuestamente hacía para visitar a mi hermano. Ustedes pensaban pasar toda la semana juntos. Ella volvió a asentir en silencio. Sí. Lo habíamos planeado hace tiempo. Algo no encajaba. ¿Y nuestros hijos? Ellos saben de esta doble vida. Claro que no, respondió horrorizada. Ellos creen que hago todas esas actividades, cursos, lectura, viajes con amigas. ¿Y tus amigos aquí en Valencia? Todos piensan que soy viuda. Me giré hacia Javier. ¿Y tu familia? Él pareció incómodo. Mi esposa murió hace 6 años. Tengo 2 hijos adultos que viven en Madrid. Conocieron a Isabel el año pasado, y como yo creían que era viuda. La situación era tan absurda que casi me reí. Entonces tienes toda una vida aquí, personas que te conocen como la viuda Isabel López. Mientras en Cuenca sigue siendo doña Isabel Serrano, la esposa de Álvaro. Ella bajó la mirada. ¿Por qué, Isabel?, pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué no terminaste conmigo si ya no me amabas? ¿Por qué esta farsa? Alzó la cabeza y en sus ojos vi una frialdad que no había visto nunca. Porque así tenía lo mejor de los 2 mundos. En Cuenca tenía respeto, comodidad a nuestros hijos y nietos. Aquí tenía libertad y emoción. Una nueva vida. Sus palabras fueron como un golpe seco en el estómago. ¿Y yo? ¿Qué era yo en esta historia? Tú eras parte de mi vida allí, el padre de mis hijos. No quería hacerte daño, por eso no te dije nada. No querías hacerme daño, repetí incrédulo. Me mataste en tu imaginación, me borraste de tu existencia. ¿Y pensabas que no dolería cuando lo descubriera? Nunca pensé que lo descubrirías. Y esa tal vez fue la única verdad real que dijo ese día. Salí del hotel sin decir una palabra más. Tomé el primer autobús de regreso a Cuenca, mirando por la ventana sin ver nada. 45 años de matrimonio reducidos a una mentira en sus últimos años. Cuando llegué a casa, Isabel aún no había vuelto. Metí algo de ropa en una maleta, cogí documentos importantes y salí.
No podía dormir bajo el mismo techo que había cobijado tantas mentiras. Fui a casa de Leonardo. Me recibió alarmado. «¿Qué ocurre, papá? ¿Dónde está mamá?» Me senté y le conté todo. Vi en sus ojos incredulidad, luego rabia y finalmente tristeza. No puede ser verdad. Mamá no haría eso. Al día siguiente, Camila también vino. La verdad ya no se podía esconder. Los dos, Leonardo y Camila, querían escuchar la versión de su madre, claro. Pero yo tenía pruebas, la agenda, con las anotaciones, el testimonio de la recepcionista del hotel, y también Marcos, que me había acompañado en todo. Cuando Isabel regresó a Cuenca y fue a ver a los hijos, ellos ya sabían todo. Fue una época terrible. La familia que habíamos construido con tanto esfuerzo se desmoronó. Isabel intentó explicarse, justificar sus acciones, pero no había argumento que pudiera suavizar una traición tan calculada, tan cruel. No era solo una infidelidad, era la negación absoluta de mi existencia. Decidí divorciarme. A los 69 años tuve que empezar de cero. Los primeros meses fueron durísimos. Alquilé una pequeña casa cerca de la metalúrgica y me refugié en el trabajo. Los hijos se quedaron de mi lado, pero también fue doloroso para ellos. Al fin y al cabo, por más grave que hubiera sido lo que Isabel hizo, seguía siendo su madre. La noticia corrió como pólvora por Cuenca. En un lugar pequeño no hay secretos. Sentía las miradas de lástima, escuchaba los murmullos cuando pasaba. Para muchos yo era el pobre Álvaro Serrano, el viejo engañado por su esposa. Aquello dolía casi tanto como la traición misma. Del tal Javier, supe que también rompió con Isabel. Estaba tan impactado como yo al descubrir que había sido parte de una farsa. Creía estar con una viuda, no con una mujer casada que llevaba dos vidas paralelas. Isabel se mudó definitivamente a Valencia tras el divorcio. Vendió su parte de la casa y compró un piso allí. Los hijos mantuvieron contacto con ella, pero las cosas nunca volvieron a ser iguales. Las comidas familiares, las reuniones de domingo, todo eso desapareció. Solo coincidimos en actos inevitables, graduaciones, cumpleaños importantes o reuniones escolares de los nietos. Con el tiempo, el dolor se volvió menos agudo. Aprendí a estar solo, a disfrutar las pequeñas cosas, las tardes de pesca, las charlas en el club de veteranos, los ratos con mis nietos. Hoy, 5 años después, puedo decir que sobreviví. Tengo 74 años, algunas arrugas más, y unos cuantos sueños menos, pero sigo de pie. La metalúrgica, ahora Serrano e hijo, prospera bajo la dirección de Leonardo. Yo paso casi todos los días por el taller más para charlar y sentirme útil que para trabajar. Nunca volví a involucrarme sentimentalmente. No porque faltaran oportunidades, sorprendentemente hay muchas viudas y divorciadas en Cuenca, sino porque algo dentro de mí se cerró tras aquella experiencia. Aprendí que uno nunca conoce del todo a otra persona por mucho tiempo que haya compartido. 45 años junto a Isabel, y jamás imaginé que llevaría una doble vida. También aprendí a perdonarme, dejar de culparme por no haber visto lo invisible. Durante mucho tiempo me pregunté qué había hecho mal como marido, para que Isabel sintiera la necesidad de inventar mi muerte y construir otra vida. Con los años comprendí que no siempre somos responsables de las decisiones de los demás. Hay personas que simplemente cambian, que buscan cosas nuevas, y nada de lo que hagamos puede impedirlo. La edad trae sabiduría, pero también la certeza de que el tiempo es demasiado valioso para vivir amargados. Por eso elegí seguir adelante. No he olvidado lo ocurrido, no finjo que no existió, pero no permito que aquella traición defina quién soy, ni cómo viviré lo que me queda de vida. Hoy mis hijos y nietos son mi verdadera alegría. Leonardo sigue al frente de la metalúrgica familiar, mientras Camila continúa ejerciendo como maestra. Laura, mi nieta mayor, ya tiene 15 años. Es una joven brillante que sueña con ser ingeniera igual que su padre. Gabriel, con 14, ha mostrado interés por la forja. Siempre me pide que le enseñe a trabajar con el metal. ¿Quién sabe? Tal vez sea la tercera generación de Serrano dedicada a este oficio. Si algo puedo decirte desde mi experiencia, es esto: valora la verdad. Por más dura que sea, la verdad libera.
Vivir en una mentira, aunque sea cómoda, es como construir sobre arena. Tarde o temprano todo se viene abajo. Sean honestos con ustedes mismos y con las personas que aman. Si no son felices, hablen. Busquen soluciones. No inventen vidas paralelas. No maten simbólicamente a quien ha compartido con ustedes décadas de su vida. Yo a los 69 años tuve que reaprender a vivir solo tras casi medio siglo de matrimonio. Fue durísimo. Hubo días en los que pensé que no lo lograría, pero aquí estoy 5 años después. Con 74 años todavía de pie, todavía sonriendo y encontrando razones para agradecer cada nuevo amanecer. La vida nos sorprende algunas veces para bien, otras no tanto. Lo importante es cómo enfrentamos esas sacudidas y lo que aprendemos de ellas. Nadie pasa por este mundo sin cicatrices, pero son esas marcas las que cuentan nuestra historia y muestran nuestra fortaleza. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, deja tu like para alegrar el día de este viejo de Cuenca. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que contaré con cariño. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando y qué hora es allí ahora? ¿Has vivido alguna gran decepción? ¿Cómo lograste seguir adelante? Este abuelito se alegra de saber que estás ahí al otro lado.